Bueno, lo que presentó el gobierno ayer y algunas puntualizaciones, datos para tratar de entender. El gobierno lo presenta de esta manera, cito: gobierno retoma rumbo histórico de Uruguay en estrategia de control de consumo de tabaco. Ese es el titular de la nota de presidencia. Después cita la nota a Orsi. Son pasos concretos los que se anuncian hoy. Uruguay no perderá la senda que históricamente nos ubicó a nivel mundial. Cuento, además, después de ver toda la conferencia de prensa encabezada por Orsi y la ministra de Salud, Lustenberg, que una y otra vez se dijo que Uruguay había perdido esa senda en la lucha contra el tabaco en el gobierno anterior por dos decretos, el 87-21 y el 282 del 2022. Ahora contamos de qué se trata, pero uno era de productos electrónicos de tabaco calentado y el otro de empaquetado y etiquetado neutro. Lo que se dijo ayer por parte de las autoridades: Uruguay pegó un retroceso que no se ha visto en el mundo, además decían, porque Uruguay avanzó más que los demás, pero los que avanzan, aunque sea poco, no retroceden. Esto fue una dura crítica al gobierno de la calle Pou y a estos dos decretos, y así se presentó en el día de ayer entonces que quedan derogados los decretos. Después quien habló más de forma técnica y en materia de salud fue Laura Jambí, la coordinadora del Programa Nacional de Control de Tabaco, que se veía claramente en la mesa, era la que conocía el tema, la que sabía exactamente de qué estaba hablando en cada punto. Sí, de hecho Lustenberg le daba la palabra a ella cada vez que tenía que responder qué era lo que había pasado con estos decretos. Ahí hay una parte política que es la que el gobierno asume ayer con la derogación de estos decretos. A todo eso que se le agrega la adjetivación de histórico y de rumbo, bueno, tiene un componente de cierto, que es que sí, que Uruguay tenía un rumbo que lo había mantenido durante las administraciones del Frente Amplio, no siempre con la misma intensidad, no siempre con el mismo nivel de medidas, por supuesto. Esto empieza en 2005 con el gobierno de Vázquez, incluso se puede decir que venía de antes, después de la aprobación del convenio marco del tabaco, que es de 2003 y que después los países asumen en 2005, pero ahí en el final del gobierno de Jorge Valle se empiezan a ver las primeras cosas. Y después, durante el primer gobierno de Vázquez, la conocida política del tabaco. Después viene el juicio con Philip Morris, que ahí están los chisporroteos con el gobierno de Mujica, que termina siendo después Uruguay el que gana ese juicio, pero ahí hay discusiones internas dentro del Frente Amplio. Y después el segundo periodo de Vázquez, que no tuvo tantos avances como otros. Lo que sí es cierto es que durante el gobierno de Lacalle se aprueban dos decretos. Uno es este del año 2021, que modifica lo relativo a los dispositivos electrónicos para fumar. Acá está hablando específicamente de los productos de tabaco calentado. Quiere decir que no son con fuego, no hay combustión, se utiliza una resistencia y se calienta el tabaco. Y después están los de vapeo, que se conocen, que es con un líquido, y no hay resistencia tampoco, no se calienta el tabaco, perdón. Esos son los dos productos nuevos que lanza la industria tabacalera. Estos más o menos a partir de 2015 los empieza a presentar en la región y empiezan las negociaciones con los gobiernos de la región para empezar a vender estos productos. Uruguay se niega a eso y cambia su postura con el gobierno de Lacalle con este decreto. Después hay otro que es relativo al empaquetado, que ese sí puede tener un impacto más local, porque ahí lo que permitía era volver a la presentación de cajas blandas, por ejemplo. Eso hacía que se bajara el precio y era una demanda quizás interna que tenía el gobierno de Lacalle. Algunos colores que aparecieron de nuevo en el etiquetado plano que decía Lustenberg allá. Ahí va, y hubo alguna, incluso conferencia de Lacalle que no ocultó esto, porque tampoco estaba muy oculto, no había que investigar demasiado para esto, eran dos decretos públicos y Montepaz había financiado la campaña de Lacalle y era muy cercano. Montepaz, la principal empresa tabacalera del Uruguay, dentro de Uruguay no hay empresa internacional que tenga el peso que tiene Montepaz, que sí, en algún momento le preguntaron a Lacalle si estos decretos eran para favorecer a la industria tabacalera, y Lacalle contestó con ironía, pero también quizás con cierta torpeza, sí, que me lo va a pedir una empresa de chicles, sí, me lo pidió Montepaz. Está bien, eso aplica para las cajas. Ahora, hay un juego... Sí, vale decir que Lacalle, válidas o no, las aclaraciones que daba en su caso de su gobierno, era que estaban combatiendo el narcotráfico, ¿no? El contrabando. El contrabando. Bueno, sí, me equivoqué. Pero bueno, el narcotráfico, el contrabando ahí... Pero era contrabando lo que él dijo en ese momento. Él dijo el contrabando, perdón, sí. Y lo estaba citando mal. Y él dijo el contrabando. Esto siempre se aduce en el momento también cuando se dice no le suban impuestos al tabaco local, porque lo que hace la gente, sobre todo en frontera, ahora que hablamos de frontera, es conseguir el tabaco desde la frontera, que no tiene impuestos, que sale mucho más barato, consumen en buena parte de la frontera, y además llegaban, lo veíamos en un momento también en el centro del país. Bueno, son argumentos que siempre se esgrimen, siempre hay la contraparte que dice, no, con eso no se combate el tabaco, pero además, el contrabando, pero además está favoreciendo una venta más barata en el país. Y acá hay una mirada política que tiene que ver con intereses que hay alrededor de este tema. Uno es, prevalece el interés de la salud, que es lo que prevaleció durante
durante todos estos años, y quizás con esa respuesta irónica de Lacalle es lo que estaba desconociendo cuando lo decía, pero también había intereses empresariales, que son los que de alguna manera termina cuidando con ese decreto Lacalle, o por lo menos desde el punto de vista de quien estaba en el gobierno en ese momento, tratando de equilibrar algo que él creía que estaba desequilibrado, y que ahora este nuevo gobierno del Frente Amplio vuelve a tomar esa senda, que es lo que se dice, y entonces este decreto que tiene que ver con el empaquetado se va. Pero después hay otro decreto, que es este de 2021, que incluso tuvimos una entrevista aquí con Víctor Dayan, que es el de los productos de tabaco calentado. Y acá sí hay una discusión más actual y quizás incluso más interesante, porque acá va a nivel regional y a cómo se comporta la industria tabacalera. Y esto sí tiene que ver ya con otras cosas que hablan del impacto a la salud que podrían tener estos productos. ¿Cuál es el asunto aquí? Bueno, parece un poco de perogrullo hablar de el impacto que tiene el tabaco tradicional, el cigarrillo, en la salud de las personas y en la relación que tiene con el cáncer. Pero hasta no hace mucho, hasta finales del año 2000, hasta el 2000 específicamente, incluso en el caso de Philip Morris, las tabacaleras no reconocían la relación que existía entre el consumo y el de cigarrillo y las enfermedades como el cáncer, por ejemplo, más allá del cáncer de pulmón. Esta discusión tuvo décadas de desarrollo. Las industrias tenían, por un lado, sus institutos de lobby, por otro lado, sus propios institutos científicos para discutir la evidencia y discutir con los gobiernos y erosionar eso que empezó la década del 50 en Estados Unidos. Esa es la antesala de esta nueva discusión, y acá vamos a ver por qué eso sucede así y por qué este decreto de los productos de tabaco calentado tiene sentido. Hay una discusión abierta porque, esto solo para que tengan una referencia, en el año 2022 Cochrane, que es una institución inglesa que está especializada en el análisis de evidencia científica, hizo una revisión sistemática de los estudios clínicos randomizados que existían sobre productos de tabaco calentado, que son estos. Revisar papers, así. Que no son los de vapeo, claro. Pero no a lo loco como puedo las hacer investigaciones yo, que se hicieron ahora, porque lo que se discute y lo que dice la industria es, estos productos no son tan malos. Y lo que dicen algunos gobiernos, ahora el uruguayo, el que tiene ahora Uruguay, dice no, esto es igual de malo, y lo que hace este decreto es considerarlo igual que los cigarrillos tradicionales. Okay. O sea, considera todo igual. Bueno, sí, en no ese vamos análisis, a correr de atrás tantos años de vuelta, dice el gobierno uruguayo y tantos otros, para conseguir toda la evidencia necesaria de lo malo que es. Nos están ganando de mano diciendo vinimos con productos no tan nocivos. Bueno, este es un punto que apareció, por ejemplo, en las autoridades de Panamá que mantuvieron su política. Ahora podemos volver sobre eso, pero en total, hasta el año 2022 se habían publicado 3 estudios. 11 de esos estudios habían sido financiados por la industria tabacalera. Acá que tanto hablamos del conflicto de interés y cuando se hacen investigaciones porque hay que ver quién financia y con qué intereses, 11 habían sido financiados por la industria tabacalera y demostraban con un nivel de evidencia moderado a bajo que estos productos emitían menos sustancias tóxicas que los cigarrillos tradicionales. O sea, acá la industria tabacalera se paraba para decir, vieron que son menos tóxicos. Si no se encienden a combustión, si es el calentado electrónico, son menos tóxicos. Sí, pero cuidado, algo que también hemos aprendido cuando hablamos de los trabajos científicos y este tipo de discusiones, la evidencia siempre se puede mirar de acuerdo a la conveniencia. Entonces, durante el siglo XX, cuando se discutía el impacto del cigarrillo tradicional, por ejemplo, uno se puede detener simplemente a pensar si la menor emisión de sustancias tóxicas representa un menor daño para la salud. Y esa es la discusión en la que se está parado en este momento. ¿Por qué? Bueno, si uno va, por ejemplo, en el caso de Philip Morris, y por qué Uruguay tiene importancia con este caso, porque Uruguay fue el primer país que fue llevado a un juicio internacional por una tabacalera y es la primera derrota para una tabacalera. Entonces, cuando Uruguay hace esta modificación del decreto, la industria utilizó ese decreto, por ejemplo, para reunirse con autoridades en Panamá. Y Reina Roa, que es la persona que está encargada de la política antitabaco en Panamá y que trabaja para el ministerio y que participa de las convenciones, una de las cosas que decía es que a partir de este decreto, la industria lo que dijo es, vieron que Uruguay, que es la vanguardia, está aceptando estos productos que son menos tóxicos. Por los 2 decretos aquí. Bueno, ¿cuál es el decreto en específico de la calle Pou? ¿Cuál es la discusión ahí? Bueno, si durante 50 años negaron el impacto del cigarrillo que conocía la industria tabacalera en ese momento, bueno, ahora teniendo ese antecedente y presentando estos nuevos productos, bueno, la industria tabacalera no es confiable para los gobiernos para decir que está presentando estos nuevos productos. ¿Cuál es el discurso de la industria tabacalera y por qué importa este decreto? Bueno, si uno mira, por ejemplo, el último informe de Philip Morris, lo que dice ahí
es primero, una cita a la Organización Mundial de la Salud que pone Philip Morris en su último informe, en su último balance, y donde dice que en el mundo hay millones de fumadores y que a pesar de las advertencias sanitarias y el aumento de las medidas de control, no se logra disminuir la cantidad de fumadores. O sea, en Uruguay sí hay un impacto, pero la empresa está preocupada por la cantidad de fumadores, y entonces plantea en ese informe que tienen una solución para la que están trabajando 1.516 científicos, ingenieros, técnicos, 12.500 millones de dólares invertidos en investigación y desarrollo que son para estos productos, los de tabaco calentado y los productos de vapeo que se comercializan en la región. Aunque el negocio principal, por ejemplo, de las empresas como Philip Morris, sigue siendo, en el caso de Philip Morris, el 63% de cigarrillos, que se siguen vendiendo, que se siguen consumiendo, y que la empresa dice en este informe que esa plata es necesaria para poder financiar estas otras investigaciones que van a traer la solución al problema del consumo de cigarrillos y de las consecuencias para la salud que tiene el mundo. Por eso es importante el otro decreto, el del tabaco calentado, que sirve separarlo de los productos del empaquetado plano, que tienen un impacto interno que es totalmente distinto. El otro sí es una discusión global. Hay que pensar que los productos, por ejemplo, en el caso de Philip Morris, están en 84 mercados. O sea que el interés no es el mercado uruguayo, pero sí Uruguay tiene una posición de vanguardia a partir de su propia historia, dentro de la historia del tabaco, que es este juicio reciente que tuvo. Bien, y ahí hay dos tipos de productos diferentes, porque decía el encendido electrónico y no a combustión del cigarrillo o del tabaco, que también tiene nicotina. En el caso del vapeo, acá me ponen algunos oyentes, ahora leemos algunos mensajes, está con nicotina y sin nicotina, muy presente en la adolescencia y la juventud, y otra vez lo mismo ante la prohibición, esto es más viejo que la ley seca, ¿no? Ante la prohibición, la juventud lo consigue, en vías ilegales acá, lo consigue comprar en el exterior y se puede lo tener traen aquí de Buenos Aires, de la frontera Cara de Perro, o sea que estas prohibiciones en lugares donde se consume, a veces incentivan incluso, ¿no?, a consumir lo prohibido. Después por la calle nadie te va a parar, vapeando, esa es la realidad. Bueno, eso pone Es que no está prohibido eso. Claro, ¿no? por eso. La prohibición es para comercializarlo, entonces... Sí, que es una forma, una barrera que tienen las autoridades. Bueno, presentación del gobierno, una presentación con una amplia puesta en escena, es lo que ha caracterizado este gobierno cuando quiere decir algo que quiere que le presten atención, te pone a Orsi en el medio y un amplio panel. Ayer tenía mucho sentido lo de Yambí, por ejemplo, después ya pusieron una cantidad de personas y tuvo como, dice mi compañero Ricardo Leiva, para mí una sandía arriba de la torta, que fue una premiación a unos periodistas, no tenían nada que ver en el día de ayer, que era como premiar a periodistas que hicieron un informe contra una disposición de la calle Pou, adelante de Orsi aplaudiéndolo, con la Organización Mundial de la Salud certificándolo. Era como tirarle una sandía arriba de la torta, es una expresión que te robo, Ricardo, me parece. En este caso la estás arrojando, no la estás colocando suavemente. Sí, acá la tiraron y se partió en 8.000 pedazos la torta sandía. Y la sandía. Y porque refrendar a periodistas por su independencia, su solidez y su capacidad, aplaudidos por un gobierno que le viene bien ese informe para criticar el anterior en la propia conferencia de prensa, yo diría que cualquier manual que nunca leo de periodismo dice, che, no lo hagan junto eso. Dale a la Organización Mundial de la Salud una sala, premian a los periodistas aparte. Estás diciendo que en este caso entonces implotó la sandía. Ya me perdí, Ricardo. Pero la sandía tiene como muchos pedazos ahí, y habían consumido vino antes, además. No toquen nada.